Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es William Quispe. Hoy voy a hablar sobre concretos en climas fríos, ¿no? Ahora, introducción, ¿no? Consideramos que se trabaja en condiciones normales cuando la temperatura esté entre 5 y 30 grados, ¿no? Y si esto pasa de los límites, se podría decir que son condiciones especiales, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre congelamiento y el deshielo, ¿no? Constituye un agente de deterioro que ocurre en climas en que las temperaturas descienden hasta provocar el congelamiento del agua, contenidos en los poros capilares del concreto, ¿no? Ahora, definición, ¿no? Se define como condiciones extremas que la temperatura ambiental está por debajo o por encima de los valores críticos, ¿no? Ahora, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma E060, requisitos del concreto para el clima frío nos dice, ¿no? En el 5.12.1, para los fines de estas normas se considera como clima frío o aquel en que en cualquier momento el vaciado o la temperatura ambiental puede estar por debajo de los 5 grados Celsius, ¿no? Ahora, en el 5.12.2 dice, ¿no? Durante el proceso de colocación se tomarán adicionalmente las siguientes precauciones, ¿no? Tenemos el punto A, dice que el concreto debe fabricarse con aire incorporado. Y el punto B nos dice que debe tener en obras adecuadas equipos para calentar el agua o los agregados, ¿no? Ahora el punto C nos dice, ¿no? En caso de usarse concretos de alta resistencia, el tiempo de protección no será menor de 4 días. Y el punto D nos dice que todos los materiales integrantes al concreto, así como barras de refuerzo, materiales o rellenos, todo lo que esté apegados al concreto, no deben tener hielo, nieve ni granizo en todo eso, ¿no? Y en el punto E nos dicen, ¿no? Que los materiales congelados que no deben estar empleados en el concreto, ¿no? Ahora, problemas potenciales en el concreto en climas fríos, ¿no? Se tendrá un 50% de reducción de la resistencia, ¿no? Si esto se congela en pocas horas o antes de lograr una resistencia de 3,5 megapascales o 35 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ahora vamos a hablar sobre efectos del clima frío sobre las propiedades del concreto fresco, ¿no? Si aún no se ha indicado el proceso de endurecimiento y el concreto se congela, el agua de amasado aún libre se convierte en hielo, ¿no? Y se detiene el proceso de endurecimiento, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre efectos del clima frío sobre las propiedades del concreto endurecido, ¿no? Ya, si el endurecimiento ha alcanzado a iniciarse, eh, quedaría suspendido hasta que el concreto se descongele, ¿no? Reiniciándose el proceso en el punto de que se quedó, ¿no? Ahora vamos a hablar buenas prácticas del vaciado de concreto en climas fríos, ¿no? Primero tenemos que controlar la temperatura del concreto, ¿no? Y segundo sería, ¿no? Evitar que el concreto se congele, ¿no? Y lograr su resistencia a los 35, ¿no? 35 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no? Ahora, dosificación, ¿no? Primer punto tenemos mayores dosis de cemento, ¿no? De alta resistencia que aceleran el fraguado, ¿no? Sería utilizar un cemento de alta resistencia, ¿no? Ahora, otro punto sería aditivos plastificantes o tener una relación de agua-cemento buena, ¿no? Y tres sería aditivos incorporadores de aire, ¿no? Cuando existan, ¿no? Y cuatro, el otro punto sería el uso de cloruros como aceleradores de fragua, ¿no? Pero poner en menores proporciones de 2%, ¿no? Ahora, almacenamiento de los materiales, vamos a hablar, ¿no? Primero sobre el cemento, ¿no? Debemos proteger en silos o hasta en almacenes, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre agregados, ¿no? De los agregados se deben ubicar en un lugar seco, ¿no? Cubrir con mantones y todo eso que no perjudica, ¿no? Y de los vientos, fuertes vientos, ¿no? Ahora, en caso de los agregados que hayan sido lavados, especialmente la arena, se recomienda el uso de los mantones, ¿no? Para cubrirlo. Y el agua debe estar almacenado en tanques, ¿no? Y a la misma vez tiene que estar lo más cercano posible donde se va a hacer el mezclado, ¿no? Para tener poco recorrido, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre preparación de mezcla, ¿no? Hay que calentar los materiales, ¿no? Para calentar los agregados se utilizan normalmente los chorros de vapor, ¿no? Si el agua o el agregado se calientan previamente, deben mezclarse entre ellos antes de entrar en contacto con el cemento. Ahora, transporte de la mezcla, ¿no? Debe planificarse los procedimientos de producción del concreto, ¿no? Evitando grandes distancias de transporte, ¿no? O largas esperas de colocación del concreto, ¿no? Ahora, colocación del concreto, ¿no?
todos los materiales integrantes del concreto, así como el acero de refuerzo, materiales rellenos de suelos, lo cual no deben estar en contacto o deben estar libres de nieves, granizos o hielo, ¿no? Ahora, curado y protección del concreto, ¿no? La protección inicial durante las primeras 24 horas hasta lograr la resistencia mínima de 35 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no? Es necesario prolongar la protección y curar el mayor tiempo posible, ¿no? O la recomendación es de 3 días como mínimo. Encofrado y desencofrado, ¿no? Los plazos de desencofrado se deben determinar en base a requisitos de resistencia, antes que el tiempo debido, ¿no? O sea, el proyectista nos debe dar, ¿no? O sea, el porcentaje de presión, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos desencofrar, ¿no? Ahora, control de la calidad. El control de la calidad del concreto, por ejemplo, el material, la producción, el transporte, el concreto fresco y la colocación o el concreto endurecido, esto deben ser más estricto para las, ya que son condiciones normales, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre aditivos, ¿no? Vamos a hablar sobre incorporadores de aire, ¿no? El principio de los incorporadores de aire consiste en introducir una estructura adicional de vacío, no interconectando, ¿no? Que nos permite asimilar desplazamientos generados por el congelamiento, ¿no? O eliminar las tensiones, ¿no? Ahora, cloruros de calcio, ¿no? Es un aditivo acelerante popular y ampliamente utilizado para reducir el tiempo de fraguado e incrementar la velocidad del desarrollo, la resistencia, ¿no? A tempranas edades del concreto, ¿no? Ya, aditivos anticongelantes, ¿no? Evitan el congelamiento de agua y aceleran el proceso de hidratación de la mezcla del concreto. Ahora vamos a hablar de aditivos acelerantes de fragua, ¿no? Es un aditivo que acelera la velocidad de hidratación del cemento, ¿no? Disminuye el tiempo de fraguado, generando un incremento en el calor de hidratación del concreto fresco. Ahora, recomendaciones finales, ¿no? El cloruro de calcio es un aditivo, ¿no? Es un excelente y común efectivo, pero no se puede exceder en una dosis máxima de 2%, ¿no? Pero otra de las recomendaciones es, para la protección de climas fríos se recomienda utilizar aislamientos o pajas que cubran, ¿no? De 12 pulgadas de espesor, ¿no? Eso sería todo y muchas gracias.